En este video vamos a comentar que el nuevo reglamento de extranjería ha otorgado una mayor duración a la vigencia de la visa de estudios y que ha otorgado mayores facilidades para demostrar medios económicos con la finalidad de solicitar este visado. Sin embargo, se ha vuelto más exigente en cuanto al tiempo de cobertura de la póliza de seguro médico privado de salud. Se debe recordar que el seguro privado de salud y la tenencia de medios económicos son dos requisitos importantes para solicitar una visa de estudiante. Y con la aplicación del nuevo reglamento de extranjería se ha establecido que la vigencia o la duración de la visa de estudiante deberá comenzar con una antelación de un mes con respecto al comienzo de los estudios y se extenderá 15 días más allá de la finalización de dichos estudios. Es decir, si las clases empiezan el 25 de octubre del 2025 y terminan el 31 de julio del 2026, entonces la vigencia o la duración de la visa de estudiante que se otorgará al interesado empezará desde el 25 de septiembre del 2025 y culminará el 15 de agosto del 2026. Y en consecuencia, la vigencia de la visa de estudiante 2025 tendrá una mayor duración en comparación de lo que ocurría con el anterior reglamento de extranjería. Pero ello también repercute en el seguro médico privado de salud. ¿Por qué? Porque con este cambio producido, la póliza del seguro privado de salud no solo debe cubrir el tiempo que duren los estudios en España, sino también debe cubrir el mes anterior al inicio de las clases y también debe cubrir los 15 días posteriores al término de dichas clases, lo cual significa que el estudiante deberá contratar el seguro privado de salud por más tiempo al que se tenía previsto con respecto a la duración de los estudios. Ahora, respecto a los medios económicos, el solicitante debe disponer de recursos económicos suficientes para cubrir los gastos de manutención durante su estancia en España y que para el año 2025 asciende a la suma de 600 euros mensuales por cada mes que duren sus estudios en España, salvo que se acredite debidamente tener abonado de antemano el alojamiento por todo el tiempo de duración de la estancia. Es decir, existe la posibilidad de reducir la exigencia de los 600 euros mensuales que se exige como requisito para solicitar la visa de estudiante. En este sentido, se entenderá garantizado de antemano el alojamiento cuando la titularidad de este inmueble corresponda a familiares hasta el segundo grado de parentesco, siempre que se acredite dicho parentesco, se acredite el título por el cual el familiar ocupa el inmueble y una declaración responsable firmada por este familiar en el que se recoge el compromiso de que la persona que va a estudiar dispondrá del alojamiento durante todo el tiempo que duren sus estudios en España. Por ejemplo, se admite que el alojamiento que pueda garantizar un hermano o el que pueda garantizar
un abuelo de la persona que está interesada en estudiar en España como titular de una visa de estudiante. Y en este sentido, la persona extranjera ya no tendrá que demostrar la suma de 600 euros mensuales por cada mes que duren sus estudios en España, sino una cantidad menor que será determinada por la Oficina de Extranjería. En conclusión, se han introducido varios cambios significativos en la nueva visa de estudiante, cuyos requisitos deberán ser valorados por todas las personas que están interesadas en estudiar y trabajar en España. Gracias a Dios, y cualquier duda al respecto de este tema, por favor ponte en contacto con el despacho Ciesari y Asociados Asesoría Extranjería, visitando la página web del despacho, que es www.ciesari.com, y con gusto despejaremos tus dudas. Y además, si te gustó este video, porfa, dale like, compártelo, y si lo deseas, suscríbete a este canal llamado Permiso Residencia España. Gracias.